Una vez realizado este ejercicio, pasamos a ver el nuevo tema, archivo. Vamos a reiniciar el núcleo y vamos a borrar todas las variables que tengamos creadas. Vamos a borrar este documento. Vamos a ver qué es un archivo. ¿Qué es un archivo? Un archivo es un conjunto de datos almacenados de forma persistente en un dispositivo. Puede ser un disco duro, puede ser en un CD o puede ser en un USB. Tienen un único nombre identificativo, único y prescindible para acceder a él. Se conoce como ruta de archivo. Un archivo puede contener datos como número, cadena, imágenes, vídeo, una combinación de estos. Podemos realizar operaciones como apertura, cierre, escritura, lectura y desplazamiento. Para operar un archivo en Python es necesario abrirlo con open. ¿Cómo hacemos esto? Diremos que por ejemplo file es open y decimos que prueba.txt. Seguidamente le incluimos un modo. Además le podemos atribuir más tipos de argumentos que veremos a continuación. Y seguidamente le decimos que print, por ejemplo, y decimos que file, llamamos a la variable donde hemos almacenado dichos métodos, dichas funciones. Y decimos hola, ¿cómo estás? Para trabajar con archivos simplemente tenemos que crear un nuevo código. Creamos un nuevo código, un nuevo script, un nuevo programa en Python y lo guardamos en una carpeta. En este caso podéis observar que tengo yo en mi carpeta tengo dos archivos de texto que yo he creado. A su vez podemos crear también, en caso de que nosotros no tengamos lo que vendría a ser dicho archivo de texto, en caso de que queramos crearlo de nuevo, simplemente pues le decimos por ejemplo que w. En este caso nosotros vamos a ponerle otro nombre. Vamos a decir que prueba con 3C y vamos a decir que w. Vamos a venir a nuestra carpeta donde tenemos, y veis que se ha guardado un nuevo archivo llamado prueba con 3es. Nosotros siempre abrimos el archivo con el método open, leemos el contenido con read y lo cerraremos siempre con file.close para comprobar que el archivo se ha cerrado. ¿Veis? Con la D, no de closed, sino el primero, con solo una E. Vamos a ver los respectivos modos, los respectivos argumentos. El primero es el archivo, donde incluimos nuestro archivo a crear, tipo texto, tipo binario. Y el segundo argumento son los modos. ¿Qué modos tenemos? Tenemos el modo lectura, que lo utilizaremos cuando vayamos a leer contenido en un archivo de texto. Al principio de dicho archivo empezará a leer. También tenemos el modo write, el modo read en la R, el modo write W. Es el modo escritura, en el archivo de texto. Si el archivo de texto no existe, lo crea como hemos visto en nuestro programa, que nos lo creaba automáticamente el archivo de texto cuando no existía. Cuando el archivo exista, lo va a sobreescribir con un archivo nuevo. El modo añadir, add. El archivo de texto, cuando no existe, lo va a crear. Si el archivo existe, lo abre y escribirá datos al final del archivo. Esto es, si en nuestro archivo que hemos abierto pone hola, ¿cómo estás?, escribirá después de hola, ¿cómo estás?, y mantendrá el contenido, ¿vale? También el read plus es lectura y escritura. Lo utilizaremos para leer el contenido de un archivo que exista y escribir en él. Y tenemos estos 4 modos para archivos de texto. A su vez tenemos estos 4 modos para archivos binarios. ¿Qué significa el modo RB? Read binary lo utilizaremos cuando leamos el contenido de un archivo binario. Write binary, modo escritura del archivo binario, lo utilizaremos cuando el archivo binario no exista, y cuando el archivo binario exista lo sobreescribiremos. Add binary, el archivo binario no existe, lo vamos a crear. Si el archivo existe, lo abriremos y escribiremos datos al final de él. Mantendremos siempre el contenido de dicho archivo binario. Y read binary plus, modo lectura y escritura, lo utilizaremos para leer el contenido de un archivo binario y escribir en él. Estos métodos se pueden traducir así. Podemos decir que file es igual a open y podemos decir que el primer argumento sería file, como podéis observar, prueba.txt. El segundo argumento sería buffering. Este es opcional,
que significa el argumento, el segundo argumento, perdón, es el mode, que lo hemos explicado. Como lo he explicado, me lo he pasado por alto. En el caso del mode, tenemos el mode R, modo W, etcétera, etcétera. El tercer argumento, ahora sí, es buffering. Buffering lo que nos dice es que va a establecer el tamaño. ¿Qué significa que va a establecer el tamaño del buffer? Por ejemplo, en el caso de tener 0, significará que solo nos va a abrir archivo binario. En caso de tener un 1, archivo de texto y cualquier otro valor, va a ser un tamaño de buffer de este tamaño. A su vez también nos dirá que si el tamaño por defecto siempre es -1. Esto es opcional y nunca lo vamos a estar aplicando. Siempre aplicaremos estos tipos, siempre, el file y el modo. En el caso de usar encoding, sería la codificación por defecto de nuestro sistema, en este caso UTF-8, ASCII, etcétera, etcétera, etcétera. Si se especifica known, se tomará por defecto la codificación del sistema. Esto sí que lo vamos a estar viendo ahora un poquito más adelante en este mismo capítulo. A su vez tenemos errors, que significa que cómo tratamos dichos errores de codificación o decodificación. Solo lo podemos utilizar para archivos de texto y lo hará para que si hay algún error, para que nos salte siempre value error, para poder corregir dicho error de codificación o de codificación a su lado. A su vez tenemos newline, que newline es un argumento opcional que considera caracteres de línea. Esto es, implica que n, r y n juntos se consideran saltos de línea. Esto sería newline known. Newline known. A su vez también tenemos close fd known y opener known. ¿Qué significa close? Close simplemente, pues si proporcionamos un nombre al archivo, le decimos que sea true. Si no proporcionamos ningún nombre y proporcionamos un descriptor de archivo, decimos que es true, false. Esto no es importante, esto es opcional, no hace falta que lo estemos usando, pero para que el curso completo hay que explicarlo. Y opener especifica un objeto de apertura personalizado. Todo esto no lo vamos a estar viendo aquí, pero sí que vamos a estar viendo algunos métodos que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a crear lo que viene siendo un archivo que le digamos que file open, y le vamos a decir que archivo.txt. Le vamos a decir que modo, en doble comillas mismo, sea w. Y a su vez le vamos a decir, esto sí que será más común utilizarlo, que la codificación de nuestro archivo sea igual a UTF-8, que es una codificación estándar. Dicho esto, podemos decir que nos diga el nombre del archivo con el método file.name. Diremos el archivo se llama, seguidamente le pondremos una coma siempre y llamaremos a la variable .file del método name. El archivo se llama archivo.txt. Si vamos a la carpeta del archivo, aquí en guardar como, vemos que se ha creado un archivo de texto llamado archivo. Si continuamos con el método fileMode, le podemos decir que el modo de apertura es, y le especificaremos un modo de apertura en file.mode. El modo de apertura es write. Y seguidamente también podemos decir que nos diga cuál es la codificación. Codificación utilizada es, y nos dirá que nuestra codificación con file.encoding. Vamos a file encoding y nos dice que la codificación utilizada es UTF-8. A su vez también podemos preguntar si nuestro archivo está cerrado. Utilizamos file close para cerrar nuestro archivo y seguidamente diremos print. Está cerrado el archivo. Esto será una afirmación booleana. Decimos que file.closed
esta vez sí que ponemos file closed, no como al principio, que utilizábamos la función close para cerrar. Y con file closed es el método para verificar que dicho archivo se ha cerrado. Está cerrado el archivo, true, el archivo está cerrado. Escritura. Mediante la escritura vamos a permitir la perpetuidad de nuestros datos. Por ejemplo, podemos crear un keylogger, podemos crear una aplicación FruitBeating, podemos crear una calculadora, cualquier programa que queramos utilizar en lo que viene siendo Python. Y podemos crear, depende de nuestro problema, una solución u otra. Podemos aplicar una solución y que sea una calculadora que nos escriba datos de escritura en un archivo. En este caso, como ejercicio, lo vamos a estar haciendo a finalizar una calculadora que escriba las operaciones respectivas en nuestro archivo de texto. Vamos, por ejemplo, a ver el método file.write. Dicho método es muy sencillo. Simplemente nos va a escribir lo que nosotros escribamos en nuestro archivo. ¿Cómo hacemos? Sabemos que tenemos nuestro archivo creado archivo.txt. Entonces vamos a llamar al método white, le vamos a decir a la función open y le vamos a decir que nos abra archivo.txt. Vamos a llamar al método w. Vamos a poner codificación y vamos a decir que si file, para que nos busquen la variable file, que write, que se nos escriba bienvenidos, a este curso. A su vez decimos otra vez que file write y decimos que espero que os esté gustando. Una vez ejecutado, podemos venir a nuestro archivo, simplemente desde nuestro intérprete de Python, y decimos que nos abra archivo.txt r. Seguidamente le decimos que print file.read para leer el archivo. Bienvenidos a este curso, espero que os esté gustando. Seguidamente tenemos otro método para escribir líneas, pero esta vez podemos escribir en conjunto de líneas que estén establecidas en una tupla. Por ejemplo, creemos una tupla, tema, llamado tema. A dicha tupla le diremos pero antes de eso vamos a hacer un salto de línea. Este es el tema, que habla de los archivos en Python. Hemos creado esta lista. Como podéis observar, se ha guardado una lista llamada tema. Bien. A esta lista la vamos a decir, igual que con el método with, le decimos con la función open, igual que anteriormente, y decimos que en archivo.txt, y en este caso le vamos a decir la función r+. Disculpen. Decimos que with open archivo.txt. Como podéis observar, siempre ponemos ahora siguientemente as file. Cuando creemos los métodos write o writeLine, siempre as file with el método with, seguido de la función open, llamamos al file, al argumento file, al argumento modo y decimos que a file. Seguidamente decimos que file.writeLines y nos escriba tema. Ahora simplemente accedemos a nuestro archivo con file open. Como nuestro archivo ya está abierto presupuestamente, lo podemos comprobar diciendo que file.closed, el archivo está abierto, el archivo está cerrado, entonces decimos que file open y decimos que nos abra archivo.txt. Vamos a ir rápido, pero esto es muy sencillo. Y decimos que print file.read. Este es el tema que habla de los archivos en Python. ¿Por qué hemos perdido contenido inicial del archivo? Porque primero hemos abierto el archivo con while y se reescribe.
y en el segundo con RI++, y como hemos visto aquí con RI+, también se reescriben los datos que nosotros tengamos escritos. ¿Cómo podemos comprobar esto? Simplemente vamos a acceder a la carpeta de nuestro archivo, vamos a ir a la carpeta de nuestro archivo y abrimos archivo. Como podéis ver, se ha sustituido porque R+ y W empieza desde el principio. ¿Cómo tenemos que hacerlo si queremos añadir? Muy fácil. Simplemente, le vamos al método with open y decimos que archivo.txt llamamos al modo, A. Dicho modo, le decimos que si as file y seguidamente decimos que file.writelines, decimos que writeline es igual a tema. Como podéis comprobar, ahora simplemente decimos que file open y decimos que archivo.txt, R de React, seguidamente decimos que print file.react. Este es el tema de que habla los archivos en Python, este es el tema del que habla de los archivos en Python. Como podéis observar, con A se añade al final. El método React no hace falta que lo veamos, porque ya lo hemos estado viendo todo el capítulo, pero es importante aclarar una forma de abrir archivos con este modo. Simplemente lo que vamos a aclarar es que podemos, por ejemplo, devolver cierta cadena de caracteres. Podemos especificar que nos devuelva una cadena vacía, una u otra. Vamos a verlo rápido, vamos a ver a los tipos de desplazamiento por el archivo. Decimos que with open y vamos a nuestro archivo .txt. A dicho archivo le vamos a decir que el método React, el modo React. Decimos que as file en file y decimos que print, le decimos que file React, le pasamos el argumento 1. A dicho argumento le vamos a imprimir y como podéis observar se ha impreso todo espacios en blanco. Disculpen, vamos a abrir otra vez nuestro archivo. Lo podemos abrir con este método, con archivo.txt. Decimos que R as file. Estamos haciendo pruebas para que veáis distintos tipos de maneras y de errores, pero todo esto también recordad siempre mucha práctica. Vosotros siempre practicar mucho en vuestra casa. Como veis, al pasar el argumento 1 nos indicaría la segunda posición en la cual no existiría no existiría nada. Si nosotros llamamos al índice 0 en bytes, el número de bytes a leer, le decimos que 0 bytes, 1 byte a leer, no leería nada. Si decimos que no byte a leer, no especificamos nada en ese caso, no. Este es el tema de que hablan los archivos en Python, este es el tema de que hablan los archivos en Python. Dicho esto, vamos a pasar, muy importante, a desplazamiento moviéndonos por el archivo. Dicho esto, tenemos que saber que depende de ciertas situaciones, no va a ser útil desplazarnos a una posición concreta. Por ejemplo, para leer otra vez contenido en un archivo, queremos crear un programa que lea ebooks, etcétera, etcétera, etcétera. Para retornar la lectura, como bien he dicho, podemos utilizar dos métodos. El suyo es file.tel y el siguiente es file.seek. ¿Qué hace file.tel? Devolverá un entero que está representado en bytes y ese número en bytes, que a nosotros nos lo va a mostrar en número entero, representa la posición en la que se encontrará un puntero del archivo. Cuando nosotros abrimos un archivo, se crea un puntero. Este se posiciona al inicio o al final de dicho fichero. El puntero se desplazará conforme leeremos o escribimos en el archivo. Con file.seek, desplazamiento, muy importante dicho argumento, desplazamiento para que lo entendáis, y inicio. Permite desplazar el puntero indicado en el argumento de desplazamiento a los bytes indicados, tomando como referencia la posición. Si el inicio es igual a 0, empezará a contar desde el principio del archivo. Si es igual a 1, utilizará la posición actual del fichero. Y si es igual a 2, se seleccionará el final del fichero. Vamos a ver un poquito esto.
el valor por defecto es 0. Es muy importante que lo sepamos. Y vamos, por ejemplo, a abrir nuestro fichero. Le vamos a decir que file es igual a open, como hemos estado utilizando durante todo este capítulo. Y decimos que archivo.texto, decimos que read más para leer y escribir en. Vamos a llamar a líneas y le decimos que líneas será file.readlines, el método readlines. Con este método leeremos todas las líneas de nuestro archivo. No nos vamos a dejar ninguna sin leer. Dicho esto, vamos por ejemplo a usar file.tel, que nos dirá en qué posición está el puntero de nuestro archivo. Está en la posición 110. Esto corresponde más al final del archivo. También diremos con file.seek para desplazarnos al principio del archivo. Ponemos 0 y nos desplazaremos al principio del archivo. Como podéis observar, nos hemos desplazado al principio. Vamos a leer si es correcto la primera línea de nuestro archivo. Es correcto, nos detecta el salto de línea. Este es el tema que habla los archivos en Python. No vuelve a detectar el salto de línea. Este es el tema en el que hablan los archivos de Python. Como podéis observar, aquí nos ha creado una lista con temas. Seguidamente, también le podemos decir otra vez con fileseek, simplemente file.seek, le diremos que no desplacemos 0 bytes, por ejemplo, y que tomemos como inicio 30. En este caso, 30 no va a ser un valor no válido. Entonces, por lo tanto, saltará error. Entonces, vamos a mover 30 bytes desde la posición del inicio. ¿Cómo hacemos? Pues decimos que 30, 0. Como podéis observar, nos dice que 30 ya nos sale error. Y vamos a leer el contenido de nuestro archivo. Decimos que file.readline de los archivos Python. Como podéis observar, es correcto lo que estamos haciendo. Nos estamos moviendo a través de nuestro archivo. Nos estamos moviendo a través de nuestro archivo. También para ir finalizando nos podemos situar al final de nuestro archivo, como he dicho, con el número 2 para situarnos al final del archivo. Como podéis observar, nos hemos movido otra vez al puntero 110. Solo comprobamos, por ejemplo, escribiremos en nuestro archivo una nueva línea. Le diremos que hola se ha escrito en la dirección 4. El puntero está en la cuarta dirección. Vamos a desplazarnos otra vez al principio del archivo para comprender esto. Con 0 nos desplazamos al archivo y con 2 al final. 1 es la posición actual. Y vamos a leer las líneas para finalizar readline. ¿Veis? Como comprobarnos al principio el primer salto de línea. Y seguidamente vamos a cerrar nuestro archivo. Siempre lo abrimos con open, leemos con read y cerramos con close. Muy importante. Después de abrir, siempre cerrar. Seguidamente, para finalizar con este capítulo de archivos, vamos a estar viendo cómo escribir y manipular archivos binarios. Y vamos a finalizar, vamos a realizar un ejercicio donde ejecutemos una calculadora. Muy sencillo. Para finalizar, vamos a importar el módulo, la librería Pickle, importante para trabajar con archivos binarios. Vamos a crear, por ejemplo, lo que viene siendo un diccionario. Le vamos a decir que cursos. A cursos le vamos a decir, vamos a usar lo que hemos estado viendo durante este curso completo de Python. Vamos a decir, por ejemplo, que Sonia, cerramos la clave. Y Sonia, diremos que el curso de Python 3, diremos que no visto.
cerramos la trupla y decimos que, por ejemplo, Iván, curso de C++, visto. Cerramos y creamos en nuestro diccionario, cerramos la llave. Como veis, se nos ha creado un diccionario con tuplas. Ahora vamos a abrir un archivo binario en modo escritura y vamos a escribir en él. Vamos a decirle que with, en este caso no será necesario cerrar el archivo, ya que withopen se va a encargar de ello, la estructura de control withopen para archivo. Vamos a decir que info.p, p para archivo binario. Decimos que w para que se cree write binary. Y decimos que as file. Decimos que as file. Decimos que pikelet.dump, que hace pikelet.dump, lo que hace es que va a escribir el objeto en el archivo que hayamos especificado, en este caso file, el archivo file, un archivo binario, en este caso llamado info.p. Lo hemos abierto en modo de escritura y ahora le pasaremos argumentos tipo protocol of import, los cuales también son opcionales, pero en este caso el argumento protocol hará referencia a la compatibilidad de Python 3 con otras versiones, entonces no es obligatorio usarlo. Y si toma un valor menor que 3, será para la versión, por ejemplo, 2 para el Python 2. Si al caso de file import es igual a true, el compilador utilizará el módulo Pike de Python 2. Esto no tiene mucha complicación. En este caso simplemente lo vamos a utilizar para copiar dicho archivo en el objeto. Entonces nosotros le diremos que info es p. Vamos a llamar cursos a todos, perdón. Vamos a llamarlo cursos a todos para no originar errores. Disculpen un poquito, se me ha roto el teclado. El ratón, que diga, no me va bien la conexión a los puertos USB. Ahora simplemente le estamos pasando aquí todos los datos de file a curso. Como podéis comprobar, esto es correcto, no nos salta ningún error. Y ahora vamos a borrar cursos, la variable cursos. Vamos a borrar el diccionario cursos. Como podéis ver, vamos a comprobar que se haya borrado. Está claro, ha sido eliminado. Y ahora vamos a abrir el archivo binario en modo lectura y vamos a cargar en él el objeto que contenga la variable. Entonces vamos a decirle que cursos p. Seguidamente le vamos a decir en modo lectura rb. Le vamos a decir que file y le vamos a decir que cursos igual a pikelet.load. ¿Qué hacemos con pikelet? Nos va a devolver el objeto que contenga nuestro archivo file, el cual hemos especificado en pikelet.dump. ¿Qué argumento tenemos que pasar? Tenemos que pasar el argumento donde lo tengamos contenido. Ahora simplemente vamos a mostrar el contenido. Como podéis observar, se nos ha creado un archivo de contenido binario y a su vez se nos ha mostrado. Aquí veis el archivo binario y aquí veis que Sonia, curso de Python no visto, Iván, curso de C++ visto. Dicho esto, vamos a realizar un ejercicio donde hagamos una calculadora. Dicho esto, vamos a realizar un ejercicio de hacer una calculadora. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de empezar. Los archivos nos van a permitir guardar siempre datos generados en nuestro programa de forma persistente y evitar que se pierdan al finalizar su ejecución, como ocurriría cuando lo mostramos en pantalla, que también brindarán acceso de adquisición de datos desde nuestro sistema de archivos, es decir, podemos importar archivos de texto de nuestro propio ordenador. Por lo que nuestro ordenador no tiene por qué siempre crear el mismo, lo que viene siendo los archivos. En este capítulo, en este tema, en este video curso, he explicado un poco
los archivos para que lo entendáis. Todos los niveles. Esto entraría en el nivel básico porque no tiene mucha complicación. El siguiente tema vamos a estar viendo lo que viene siendo funciones. Dicho esto, vamos a realizar un ejercicio en Python y para realizarlo esta vez vamos a eliminar todas las variables que tenemos. Vamos a reiniciar todo nuestro núcleo para evitar errores y vamos a iniciar un programa aquí. Habiendo explicado este tema, vamos a ir aquí y vamos a ver. Vamos a crear un programita que nos haga una suma y nos la almacene en lo que vendría siendo nuestro archivo creado. Vamos a decir la función write, vamos a decir que a file y le vamos a decir que, por ejemplo, print introduce un primer valor para la suma. Le decimos que input, le vamos a decir que n igual a input. Seguidamente vamos a decir que print introduzca el segundo valor. También podéis hacer una tabla de multiplicar, etcétera, etcétera. Todo es la imaginación, vosotros y la práctica. También con los ejercicios que os voy a estar poniendo, vaya a poder ir practicando y seguidamente vaya a poder hacer todo esto. Y vamos a decirle que todo esto es igual a suma, igual a n1 más n2 y fire.write nos escribirá el resultado de las operaciones. En vez de hacerlo con v para hacer muchas operaciones, vamos a hacerlo con a. Aquí tenemos que cerrar también esto para que no nos tome de mal. Y aquí cerramos con comillas dobles y decimos que file.write y se escriba el resultado suma. Una vez hecho eso, vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a introducir un primer valor. Vamos a introducir un segundo valor. Esto se tendría que haber almacenado en nuestro archivo. El resultado de la operación es, si yo estaba haciendo... Esto es que he grabado un vídeo, pero no se había grabado. Había grabado la suma y no se había grabado. Vamos a comprobar con, por ejemplo, ahora vamos a hacer una recta. Una recta o una multiplicación. Y vamos a decir que una multiplicación nos va a pedir el valor 5. El valor 5 no se puede multiplicar una secuencia de tipo cadena. ¿Cómo lo haré? Tendríamos que hacer tipo entero. Ya sabéis, como hemos vídeo int. Pero al hacer esto, mirar lo que nos pasaría. Así que os sumamos o restamos. Mira lo que pasaría. Simplemente nos dice que introduzcamos el primer valor. Introduzcamos el segundo valor. 5 por 5, 5000. Vamos a ver en archivo el resultado de las operaciones. 55.555. Muy bien, chicos. Con esto pasamos al siguiente capítulo, funciones y módulos, pero nos quedan por ver funciones, nos queda por ver módulos, también nos queda por ver interfaz gráfica, programación orientada a objetos, antes que interfaz gráfica lo vamos a estar viendo, y validación de errores y otros temas aparte. Cuando el curso esté finalizado, me tenéis que enviar los correos electrónicos. El curso ha tenido la aproximación duradera de 15 días, lo que suelen durar una clase en la universidad dura 6 meses, 8 meses, depende del país, depende del centro educativo y las leyes vigentes. Aquí hemos tardado 15, 14 días. Nos quedan por ver estos 6 temas de Python. Cuando los vídeos finalizan, cuando habéis completado la tarea que voy a estar subiendo, también seguidamente, que tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que ahora voy a estar un tiempo, como mucho 6 días, sin subir el tema de funciones, el capítulo de funciones a mi página web, porque voy a empezar a grabar capítulos para el curso de C y C++. Muchas gracias y pasamos a ver funciones.